Ahora vamos a ver el sector minero y escuchar un poco, digamos, de Luis. La firmeza en la defensa de los derechos de manera radical de Luis ha permitido que tú te ganes la confianza de tu pueblo y seas un vocero autorizado de tu comunidad a nivel nacional e internacional. Cuéntanos en 10 minutos el caso de la cordillera del Cóndor, las fases del proyecto, la situación de los y las defensoras en el territorio, los impactos sobre la naturaleza y cómo están viendo ustedes el panorama, digamos, para que la impunidad del petróleo no se repita en la minería. 10 minuticos, Luis. Bien, muchas gracias a los amigos y amigas que nos están escuchando y que nos siguen a través de esta red. Muchas gracias. Y gracias también por permitirme hacer conocer de algunas situaciones que vivimos básicamente acá en el territorio de la Cordillera del Cóndor, en la parroquia Tundaimi, de la provincia de Zamora. A empezar detallando un poco de las situaciones que se viven en 3 etapas básicamente que tienen estos proyectos extractivos. El uno tiene que ver con la fase, digamos, de engaños o enamoramiento, digamos, de parte de las empresas mineras en acuerdo con el gobierno central, y para que la gente en definitiva agarre el proyecto de manera forzada, y para eso empiezan haciendo un trabajo inicial que es la ruptura del tejido social, tejido familiar, justamente para imponer el proyecto, para inducir inclusive la compra de la compra-venta de las tierras y poder la empresa posesionarse para hacer el trabajo de la actividad minera. Y esto genera todo una temporada, digamos, de demagogias, y en medio de eso realizan lo que llaman la socialización, que para nosotros es simplemente espacios de participación no sería ni de participación, espacios en los que la empresa utiliza para mentirle a la gente, para ofrecerle cosas que nunca le cumplen. Por ejemplo, le ofrecen obras, le ofrecen trabajo, le ofrecen inclusive de proveedor de la empresa minera, le ofrecen para darle el trabajo con las maquinarias. Bueno, un montón de ofrecimientos, reubicaciones y todo esto. Y siempre le mienten diciéndole que nunca va a haber desalojos y que tampoco van a contaminar, que el agua va a quedar mejor que la que encuentran. Entonces eso a nosotros nos ha pasado en el caso del proyecto Mirador, y está ocurriendo en otros proyectos del país de los que yo he podido verificar, constatar en mis visitas. De esta manera es una etapa en la que la minera y el gobierno tratan de crear un proceso, digamos, de dependencia laboral más que todo, de dependencia laboral y social, es decir, para que la gente se acostumbre a vivir de la empresa, a pedir a la empresa que les regale la empresa y estar cada vez quejándose. Entonces, en ese momento es cuando se presta justamente el familiar o las personas, las familias de la comunidad, para que sean vulnerados sus derechos. Entonces se vuelve sumamente débil las familias y la empresa se aprovecha para violentar los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, en fin. Entonces, toda esta etapa, digamos, se concluye con un momento en los que la empresa, el pueblo ya se da cuenta de las mentiras, de los incumplimientos, y pasa a una etapa, digamos, ya de amenazas. Entonces, en esta etapa de incumplimientos, de descontentos del pueblo, empiezan entonces a amenazar la empresa minera, empieza a perseguir, empieza la judicialización, empieza inclusive en armonía con las mismas fuerzas armadas, la misma policía, el gobierno central, empiezan a investigar a los líderes, a calificar, a tener ya toda una lista, digamos, con un grado de resistencia de cada líder, justamente para según eso ofrecerle dinero, corromperle y comprar conciencias en definitiva,
Y allí es donde que ante la resistencia de muchos líderes se ha dado los asesinatos, como el caso de José Tendesa, en el caso de Tundaimi, y que hasta la fecha está impune. Pero quiero aquí, aprovechando, destacar algo muy importante. Esto es de manera sistemática, porque concretamente el día 27, el viernes 27 de noviembre, a eso de las 7 de la noche, llegaron nuevamente una persona enviada de la empresa, sí sabemos, enviada de la empresa minera para intimidar, para amenazar a un compañero, Shuar Mariano Machén. Justamente Mariano Machendo ha sido una persona despojada del territorio una primera vez, luego ha tenido muchos intentos luego de despojar del territorio y ahora a esa hora de la noche le llegan a llamar, a instarle a que salga de su vivienda, a decirle que sale Mariano porque queremos conversar, queremos hacer negocio. Entonces, ¿quién va a, digamos, a ir esa hora a llamar a Mariano para pedir que, que hagamos negocio y sobre todo armado con una escopeta? Es lo que Mariano dice que logró observar en medio de una linterna que alumbraban hacia la casa de Mariano. Entonces, eso es lo que ocurrió recién este 27 de noviembre de 2020 y estamos en un proceso de denunciar, hemos hecho público a través de un comunicado porque son los mismos síntomas para terminar asesinando a los líderes. ¿Por qué razón? Porque necesitan las tierras. En definitiva, estamos viendo que acá lo único que les interesa es que Mariano se retire de la tierra. Le han muchas veces llegado a decir que debe retirarse, que la tierra es de la empresa y que él tiene que retirarse para seguir viviendo. Entonces, esos mensajes son con doble intención y algo parecido ocurrió con José Tendetza. Entonces, esto queremos, digamos, resaltar y dejar en claro que es responsabilidad del mismo Estado ecuatoriano, del gobierno de turno, de muchas instituciones que tienen que ver con estos casos, digamos, para proteger la vida de Mariano Machén. En realidad están poniendo en riesgo nuevamente la vida de otro líder en la parroquia Tundaimi. Todo por dar preferencia, por dar paso a un proyecto minero con interés de capitales de extranjeros, de capital chino y por sobre de los derechos humanos, derechos colectivos y sobre todo derechos del territorio. Entonces, luego de todo este hostigamiento, terminan despojando a las familias del territorio. Entonces, eso es lo que ocurrió en el 2015, por ejemplo, en Cóndor Mirador. Y no solo allí, porque también se han dado en los encuentros, también en el proyecto que tiene a cargo allí esta empresa suiza. Y también se han dado despojos acá en el proyecto Pananza San Carlos, y entonces no ha sido la excepción, es un denominador común. En todos los territorios necesitan despojar a las familias para allí asentar el proyecto minero. Entonces, concretamente en Tundaimi, se ha despojado a la gente con violencia porque la gente no ha tenido a dónde salir, no ha tenido a dónde irse. En 2014 en donde destruyeron la iglesia de San Marcos y todos los espacios comunitarios. En el 2015, por ejemplo, se despojó a un grupo de familias también allí en San Marcos. El 2015, en 30 de septiembre, en el 2016 también. En el 2015, diciembre también 16, también se desalojó otro grupo de personas, de familias, de manera violenta, justamente porque la gente no ha tenido a dónde irse y se ha permanecido en sus casas. Entonces, por eso, lo que enviaron a las Fuerzas Armadas, a los policías, a horas de la madrugada, para darle 5 minutos a la gente para que salga y abandone el territorio. Así es que esas han sido las formas de violencia para apoderarse del territorio. Y finalmente tenemos una tercera etapa, que es la etapa de resistencia, justamente donde que ya la gente está, digamos, con mucha claridad sobre los daños irreparables del proyecto minero y empieza a resistir, empieza a ejercer ese derecho y como así lo más grave, digamos, es que en esta etapa se empieza ya a poner denuncias tanto a nivel administrativo, a nivel judicial, pero esas se encuentran en la impunidad. El asesinato de José Tendés en la impunidad. Hay otras acciones
acciones de protección que también siguen en la impunidad. Justamente se está eso ventilando en la justicia del Ecuador y esperamos que algún rato eso se pueda responder, digamos, para hacer valer los derechos del pueblo. Y finalmente, aquí es más triste y más doloroso es que ya la contaminación avanza porque el proyecto ya está en extracción y los peces ya han muerto, los animales ya han muerto también, han acabado con el bosque y los ríos también están ya disminuyendo su caudal de agua, hablando del río Guaymi, del río Tundaimi, del río Quimi. Son ríos que ya prácticamente sus caudales están a la mitad de su caudal original cuando antes eran esos ríos limpios. Y para finalizar, quiero terminar diciéndole y que todo el pueblo y la ciudadanía se tenga claro y no se deje convencer de las mentiras de estos proyectos mineros que solo son corrupción, demagogias, porque a la final te van a dejar obligadamente, así no quieran, te van a dejar todo un depósito de lodos tóxicos. Es decir, en el río Tundaimi y en el sector de San Marcos están instaladas las relaveras. En el río Tundaimi está avanzando la construcción de una relavera que tiene un dique de 260 metros de altura y un embalse de que va a ser de un volumen de aproximadamente 3 veces el lago San Pablo, para los que conocen. Es una monstruosidad, pero eso no es agua limpia, como te hacen creer en la socialización que te van a dejar una laguna para hacer turismo. Es falso. Eso es una laguna, es un depósito de lodos tóxicos que envenenan, contaminan los ríos y sobre este cauce del río Tundaimi que va a desaparecer porque están desviando todo el río por unos túneles, entonces será un lugar de botadero de estos desechos tóxicos y con la incertidumbre para todo el resto de la vida de las familias que viven allí, aguas abajo de los ríos Zamora, Quimi, el río, sobre todo el Zamora, el Santiago, el Marañón, el Amazonas mismo, es de estarán a esperas pensados, se romperá ese dique, porque eso es lo que dicen los científicos, los que han hecho análisis de esos diseños, de que eso efectivamente se va a romper en menos pensado por sismos, por licuefacción o por una inundación que pueda darse en esa zona que es una pendiente súper alta en las estribaciones de la cordillera del Cóndor. Entonces les dejo con esa información a los amigos y amigas que nos escuchan, agradeciéndoles mucho por su tiempo y que sepan que estos lodos no se va a llevar a la empresa minera. Los tóxicos se van a quedar allí con el pueblo, definitivamente. La empresa lo que hace es saquear los recursos, llevarse el dinero y tampoco van a haber ganancias para el Estado tampoco. Muchas gracias. Gracias, Luis, por ese panorama tan completo que nos das de la cordillera del Cóndor, las etapas, ¿no?, de las promesas, luego las amenazas y el hostigamiento y para terminar, digamos, con una gran contaminación.